va con el tráfico esta mañana en la capital, amigos y amigas? Muchas gracias por permitirnos acompañarles desde las Guarmis. Acá informa la AMT que debido a trabajos en la vía, los agentes civiles de tránsito colaboran con gestión en la avenida Mariana de Jesús y calle Italia. Conduzca con precaución, es lo que dice la Agencia Metropolitana de Tránsito. También hay un operativo interinstitucional con policía, Fuerzas Armadas y personal operativo. El día de hoy se están revisando los documentos y por supuesto revisando que no existan elementos que puedan causar daño a la población. Esto les cuento para empezar nuestro programa. Bienvenidos, son las 9:07, ya estamos acá en las Guarmis. Hoy vamos a hablar de derechos humanos en Ecuador, ni tan humanos ni tan derechos, nos decimos, nos preguntamos, cuestionamos y lo vamos a conversar con una abogada especialista precisamente en este tema, pero ampliándolo a nuestra cotidianidad, a lo que nos pasa, al acceso a los derechos de salud, a la educación, al trabajo, todo esto tenemos que tratarlo, pero también queremos empezar revisando lo que ocurre con el tormentoso Metro de Quito. Así lo vamos a titular al capítulo de hoy sobre el metro, una obra esperada, sobre la que hay mucha expectativa. Ayer el alcalde Santiago Guarderas anunció que el 21 de diciembre sí se inaugura, o más bien se abre esta obra para la ciudadanía, pero solo para el bautizo, porque si algo somos es bien creyentes y un milagro tiene que ocurrir para que esos 2.000 millones de dólares empiecen a producir, a dar frutos para los quiteños y quiteñas, para los ecuatorianos que vienen a la ciudad de Quito. La apertura del Metro de Quito se realizará en dos fases, la una de aprendizaje desde el 21 de diciembre al 4 de enero de 2023 para conocer las instalaciones, la inducción en movimiento desde el 5 de enero durante 8 semanas para ensayar los viajes y ya en operación entraría en el mes de marzo. Así es que se abre porque se abre en este mes de diciembre para no quedar mal y además, ya lo digo, como somos bien creyentes, pues para que un milagro ocurra y esos 2.000 millones de dólares empiecen a producir. Esto fue lo que dijo el alcalde Santiago Guarderas. Arrancará el 21 de diciembre y se extenderá hasta el 4 de enero del 2023, en el cual lo que se busca fundamentalmente, que el ciudadano conozca a plenitud el uso de la estación, su infraestructura, equipamiento e instalaciones. El ciudadano y todos ustedes van a poder conocer, ya van a encontrar en los próximos días, la publicidad respectiva que va a poder orientar dónde están ubicadas, cuáles son las entradas que tiene cada una de estas estaciones, por dónde es lo que tienen que bajar las personas con discapacidad, dónde tienen que pararse los ciudadanos. Y luego tendremos una segunda fase que iniciará el 5 de enero del 2023, que lo llamamos inducción en movimiento y de capacitación, una vez que ya hemos conocido, que ya toda la ciudadanía conoce las estaciones, la infraestructura, el equipamiento, la ubicación. Esta ya es una inducción en movimiento que es la interconexión física, tarifaria y operativa de este subsistema que se integra al sistema integrado de transporte. Ya el ciudadano va a subirse con unas entradas programadas de capacitación, tiene que saber cómo va a ser su ruta con respecto a cómo coger el trole, la ecovía, el transporte convencional, cómo tiene que hacer, cómo tiene que generar su tarjeta de ingreso, de salida, en fin, todo lo que significa esta interconexión. Con esta capacitación, ya el usuario estará en plena capacidad de sacar provecho en desplazamientos en el metro.
Bueno, esto tenían que haberlo hecho desde hace 3 o 4 meses antes para realmente inaugurar en diciembre como se había prometido el metro de Quito. Pero bueno, lo importante es que lo hagan, yo digo ya al mal tiempo buena cara, hay que colaborar en la parte que nos toca a los ciudadanos, adoptar esa cultura de metro y ser muy respetuosos con este nuevo sistema de transporte que por fin empezará a trabajar. A propósito del tráfico, me envían una foto de la Simón Bolívar, 3 filas de autos totalmente paradas, sentido sur, pasando el redondel de Zambisa. El tráfico está terrible, amigos, les compadezco, pero vayan escuchando a las Guarmis para que no se amarguen tanto, aunque no siempre tengamos muy buenas cosas que contarles, ¿no? Precisamente en lo que tiene que ver con el metro, ya les había dicho que se empezará el 21 de diciembre con una bendición católica, recorridos con el equipo de Laucas y también Richard Carapaz, conciertos, una ceremonia en la tarde, esto es lo que se dijo ayer. Las capacitaciones que ya habíamos escuchado, el gerente del metro también destacó que habrá procesos de socialización y apertura de las estaciones a partir del día 22 de diciembre. En los primeros días de marzo ya estarían habilitados los medios de pago para el funcionamiento normal del metro. El personal clave ha llegado de Francia y Colombia para iniciar sus capacitaciones. 500 personas serían contratadas también por la empresa Metro de Quito. 380 policías vigilarán el metro, esto lo dijo la policía y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ya habrá tiempo de conocer con más detalle lo que tiene que ver con el metro de Quito. 9:13. Bueno, retomar lo que pasó el fin de semana, ¿no? El Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre de 2022. Cada año se recuerda el Día de los Derechos Humanos, el mismo día en que en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Carta de los Derechos Humanos consta de un preámbulo, 30 artículos que establecen una gran variedad de derechos humanos y libertades fundamentales que están escritas, ¿no? Para que todos y todas en cualquier parte del mundo pues tengamos la capacidad de ejercerlos y también la obligatoriedad de los estados de garantizar esos derechos. Esta declaración garantiza los derechos sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, religión, idioma o cualquier otra condición. El lema de los derechos humanos este año del Día de los Derechos Humanos es dignidad, libertad y justicia para todos y todas, y el llamamiento a la acción es Stand Up for Human Rights, ponerse de pie por los derechos humanos. El viernes pasado también se presentó el informe situacional de derechos humanos publicado por la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos en Ecuador, en coordinación con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Estos, los principales resultados, los vamos a escuchar en torno a lo que tiene que ver con las muertes y los heridos en el contexto también del paro nacional. Y ya le pedimos a nuestra invitada también que nos acompañe acá en cabina, para que podamos dialogar con ella. ¿Aló? Por favor, necesito ayuda. Rompe el silencio. Cada segundo cuenta. No calles. Línea de atención inmediata 166. Si conoces o eres víctima de cualquier tipo de violencia de género, denúncialo y pide ayuda. Marca el 166 de Guarmi Pichincha. Atención las 24 horas y los 7 días de la semana de manera gratuita. Recuerda, 166. Es hora de romper el silencio. Prefectura de Pichincha. Autorización número 1234. CNE, elecciones 2023.
Punto Noticias más temprano sobre lo que ocurrió en el contexto del paro nacional, pero más allá de eso, pues y por supuesto con esta pregunta de quién responde por las víctimas, el Estado y sus gobernantes, como siempre se hacen los locos, ¿no? El Estado ecuatoriano tuvo ya un llamado de atención por parte de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y la CIDH con respecto a la discriminación histórica y permanente contra los pueblos indígenas durante el paro de 2019, y a pesar de esto en el paro nacional de 2022 dicha problemática salió a la luz de nuevo, ¿no? Y esto también causa mucho malestar en las organizaciones de derechos humanos porque tras esto, estas circunstancias, lo que se habla ahora es de que para cuidar el orden de las calles del país, lo que hay que sacar es a las Fuerzas Armadas a las calles. Y mientras tanto vemos que se dan abusos y no hay respuestas ni sanciones a los uniformados que los cometen. Recordar que la semana pasada en Guayaquil hubo una manifestación pacífica que fue reprimida por miembros de la policía, le arrancharon el teléfono a una chica, a otro le botaron gas pimienta en los ojos mientras estaba con su tambor, y lo más grave es que desaparecieron por horas a un joven trans, lo subieron a la patrulla a la fuerza y ningún elemento de la policía informó a dónde se lo llevaban. Estas cosas ocurren en nuestro país y ya son como un anuncio, una alerta de lo que puede ocurrir en materia de derechos humanos si es que realmente se llega a profundizar esa política de la fuerza nada más, más allá de garantizar los derechos humanos. Pamela Chiriboga está con nosotros, ella es abogada defensora de derechos humanos y precisamente con ella queremos hablar de qué significan los derechos humanos, que yo digo en este momento y en este punto en nuestro país no son ni tan humanos ni tan derechos. Bienvenida, Pamela, muchas gracias por estar acá en la cabina de las Guarmis. Muchísimas gracias, Sofía, gracias por la invitación. Me parece un espacio importante, creo que vamos a hacer como un análisis de lo que ha pasado en este año, y no solo de lo que ha pasado este año, sino de lo que venimos arrastrando como país. Las vulneraciones en nuestro país de derechos humanos son sistemáticas y cada vez se van agravando, y en varios sentidos, no solo para grupos de atención prioritaria, en temas de seguridad, en temas de derechos económicos, sociales y culturales, educación, salud, trabajo, es decir, hacemos un análisis, estamos en una etapa de regresión de derechos en el Ecuador, y que no solo se debe a este gobierno, por supuesto se debe a este gobierno por responsabilidades, pero también venimos, como te digo, arrastrando situaciones, digamos, de vulneraciones sistemáticas. Entonces, gracias por el espacio, y además me parece importante el analizar esto para que como ciudadanía nos demos cuenta de qué es lo que está pasando, qué grupos están siendo vulnerados, qué es lo que podemos hacer también, y parte de lo que podemos hacer es levantar las voces y visibilizar lo que está pasando. Pero resulta complejo porque en este contexto hay criminalización de la protesta social. Entonces, cuando la gente dice no tenemos salud en el país y protesta por eso, pues resultan ser los vándalos y demás. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que realmente tiene la ciudadanía para levantar la voz por sus derechos? De hecho, no existen mecanismos, y eso es una de las cuestiones importantes. Una de los, digamos, principales críticas desde la sociedad civil es la falta de protocolos, falta de normativa, falta de guías o instrucciones para defensores y para protección de defensores de derechos humanos, que no solo pasa, digamos, en las ciudades de la sociedad civil, sino también desde los pueblos y comunidades indígenas. Es decir, existe una criminalización que se traduce en hostigamiento, amenazas de muerte e incluso las mismas muertes, no solo aquí en la protesta social, dentro de las protestas, no solo en el 2022, sino en el 2019, pero también fuera de, digamos, de las principales concentraciones, de las ciudades principales. Digamos, en las comunidades y territorios indígenas se ve mucho el hostigamiento, se ve mucho la criminalización. Según los datos de la Fiscalía, existen abiertas denuncias contra líderes en cuanto a terrorismo, ataque, sabotaje, rebelión, y todas estas son formas en donde el Estado utiliza, digamos, el derecho penal para eso, para criminalizar. No se toma en cuenta y no hay ningún protocolo de protección a la protesta social. Recordemos que en nuestra Constitución el derecho a la resistencia está reconocido. Es decir, el Ecuador, el Estado debería tener mecanismos para proteger no solo los contextos de protesta social, sino además proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos. No existe ningún protocolo para hacerlo. Ahora, cuando pensamos ya desde un punto de vista más amplio y nos vamos al porqué, a la génesis de la Declaración de los Derechos Humanos, vemos que las sociedades, que el mundo ha vivido tragedias, pero sin embargo no aprendemos de ellas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos cuesta tanto asumir que los derechos humanos son, en realidad, si los protegemos, son una protección para todos y todas? Creo que también hay que recordar, digamos,
digamos, para responder esta pregunta, que cómo nacen los derechos humanos, nacen como esta limitante al poder excesivo del Estado. Y entonces es necesario regresar a cuál es el origen, como tú dices, y decir, la razón por la que existen es porque a nivel histórico el Estado ha cometido abusos, eso, toda la historia. Y no hemos aprendido, ya hemos pasado por guerras. De hecho, justamente cómo nace esta idea ya per se como concepto de derechos humanos es después de una Segunda Guerra Mundial que deja un holocausto judío, digamos, devastador. Y aún así no aprendemos. Y de hecho creo que hay que reconocer que esta ha sido una época de regresión de derechos humanos. Con el gobierno de Trump, con el gobierno de Bolsonaro, con el gobierno de Bukele. Es decir, existe, digamos, hay una concepción de que los derechos humanos quizás ya no tienen que ser tan respetados. Existen otras cosas más importantes, como por ejemplo la seguridad, y que que alcanzar la seguridad debería ser el único objetivo independientemente de los medios que se alcancen. Y esto es súper perjudicial porque entonces los derechos humanos se utilizan como un discurso solo para ganar votos en algún punto, como lo hizo, por ejemplo, Lasso, que era el más garantista de los derechos humanos antes de ser presidente, y ahora parte de su discurso es no solo la impunidad a los agentes estatales que incumplen y que cometen delitos, sino además esta persecución a los defensores de, por ejemplo, las feministas son las culpables de la violencia de género, que viene incluso desde el discurso de la primera dama, o por ejemplo, son los derechos humanos los que están causando esta crisis de seguridad, cuando no se entiende para nada el nivel estructural que tiene la crisis, ¿no? Esto es importantísimo lo que tú mencionas, porque parecería que el único mecanismo posible en nuestro país para superar la crisis de seguridad es la violación a los derechos humanos y la militarización o el uso excesivo de la fuerza para defendernos, entre comillas, a todos y todas. Sin embargo, así como mueren en las calles por cuestiones de sicariato en nuestro país, también vemos que mueren en las puertas de los hospitales muchas personas que no tienen atención médica. Y cuando hablamos de derechos humanos, también estamos hablando de esto, también estamos hablando del acceso a una vida digna. Completamente. De hecho, digamos, ahorita estamos en una crisis de seguridad, sí es lo que se está viendo con la militarización y, digamos, el reforzamiento de la institución, de la fuerza pública, pero también tenemos otro tipo de derechos, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y estos son también de los que más se han visto afectados. Como tú dices, en la salud. Por ejemplo, ahorita tenemos un índice de, digamos, los hospitales están completamente desabastecidos con medicinas, de lo que se tiene la información, de hecho está recogido en el informe de la Alianza, solo se ha ejecutado un 17% del presupuesto que tenía la salud. Y no solo eso, sino que para el siguiente año se han visto recortes para la salud, para el trabajo y para la educación. Muchas instituciones de educación superior, por ejemplo, reportaron la disminución del presupuesto. Entonces, ¿cómo esperamos tener una sociedad, digamos, con mayor bienestar, con mayor garantía de derechos humanos, con mayor tipo y garantía de derechos económicos, sociales y culturales, si es que existe una reducción en ámbitos, digamos, completamente básicos, como la educación, la alimentación? En el Ecuador, por ejemplo, 1 de cada 3 niños tiene desnutrición crónica, por ejemplo. Y esto es una cuestión que el Estado no lo ha tomado en cuenta. Ahora, claro, lo que estamos viendo es toda esta crisis de seguridad, pero bueno, hay una campaña mediática, ¿no? Porque a veces se cree que se resuelve en el discurso o con una campaña publicitaria los problemas estructurales. Por supuesto, y yo creo que un ejemplo muy grande de esto, me voy a, digamos, cruzar el tema de violencia de género, es cuando pasó lo de María Belén Bernal. ¿Cuál fue la respuesta del Estado? Y para mí esto me parece el ejemplo concreto. Para solucionar el tema de violencia de género estructural, vamos a destruir un edificio y vamos a construir con identidad de género un edificio. Eso es exactamente lo que demuestra este discurso estatal. Por un lado, reconocemos que es un problema estructural, pero las formas no son para nada efectivas y además, nuevamente, no se entiende, o sea, en el discurso se dice, sí, es una cuestión estructural, pero ¿y? No existe ninguna medida efectiva. Para la salud no existe, para la educación no existe, para la violencia de género mucho menos. Así la Fiscalía, así el gobierno creen programas, y esto lo digo entre comillas. Para eso, el destruir, por ejemplo, un edificio no cambia en absolutamente nada. Efectivamente, la Fiscalía se capacita, creo que no podemos negar que existen procesos de capacitación, pero a nivel nacional no existe una respuesta ante la salud, ante la alimentación, ante la desnutrición crónica, mucho menos a la violencia de género. Ahora, por ejemplo, estamos hasta noviembre, fueron 272 las víctimas de femicidio, solo en lo que va del año, y por lo menos 1.200 desde el 2014. Entonces, somos un Estado violento y un Estado que
digamos, un país cuyo Estado no da respuesta a los derechos humanos. Un Estado violento. Yo siempre lo digo, hay una violencia estructural que se evidencia desde la gente que en las calles no respeta las normas de tránsito y su forma y mecanismo de reacción siempre es insultar al otro, y si es mujer, degradarla, como que no supiera conducir, entre otro tipo de cosas, ¿no? Y esto no se está abordando de esta manera. Hoy en la mañana escuchábamos precisamente también la situación laboral, por ejemplo, de los profesionales en el ámbito del periodismo, pero no es exclusivo de esta área, ¿no? Hay muchas áreas que están en crisis y que es una crisis muy profunda. Hablamos del subempleo que está afectando en nuestro país a más del 60% de la población económicamente activa. ¿Cómo hablamos de derechos humanos con gente que no puede pagar o tener acceso a la seguridad social, o que no puede completar para obtener una canasta básica, por lo menos para su familia? Por supuesto, y creo que hay que tomar en cuenta cuáles eran las propuestas de campaña en este gobierno, y era justo dar empleos dignos. ¿Cuántos eran? 500,000 empleos dignos, me parece que eran en las propuestas de campaña. Ahora tenemos cifras, no solo, digamos, de 3 de cada 10 personas, solo 3 de cada 10 personas tienen un empleo digno en el área urbana, y 2 de cada 10 personas en el área rural. Es decir, no estamos ni cerca de tener un empleo digno como lo mandan los estándares internacionales de derechos humanos, y esto incluye justamente la seguridad social, porque además vemos una institución de seguridad social completamente colapsada, en donde si tienes una cita médica la tienes que tener en 6 meses o un año, y además existen hospitales que tienen que represar completamente o están represadas las operaciones y todas las atenciones médicas que tienen que tener, porque no tienen ni medicinas, no tienen el personal suficiente, están completamente colapsados. Entonces tampoco existe, como te digo, una inversión en la salud. Las cifras de que hablaba la Asociación de Padres de Niños con Cáncer decía que 80 niños y niñas fallecieron por falta de insumos médicos, por falta de una atención oportuna, y la respuesta del Estado fue son niños con cáncer que posiblemente igual iban a morir así reciban todo esto. Entonces a uno sí les peluzna que esta sea la forma de asumir, y luego se vanaglorien con cifras macro que no hablan de la realidad de los ecuatorianos, cuando vemos incrementada también la migración en nuestro país, y vemos que hay gente que está huyendo literalmente del país, ya sea por la situación de inseguridad o ya sea también por no poder tener acceso a los servicios básicos, que también al final es inseguridad, ¿no? Completamente. Digamos, yo creo que uno de los ejemplos más importantes es lo que está pasando con Esmeraldas, y me parece interesante poner este contexto de mundial también, como por un lado tenemos la selección en donde la mayor cantidad de jugadores son de Esmeralda, decimos que bestia la selección, los ingresos económicos que nos genera, esta idea de patriotismo, y bueno, vamos a apoyar a la selección. Y claro, vienen la mayoría de una provincia que está completamente colapsada en la inseguridad, en donde no existe una inversión del Estado, en donde existe una ausencia del Estado, en donde además la violencia cada vez sigue creciendo. Por ejemplo, esto de las coches bombas no era una práctica que nosotros conocíamos como Ecuador, y ahora cada vez la vemos más frecuente. Ahora los disparos, las balaceras son cada vez más frecuentes. ¿Existe una inversión del Estado? No, por supuesto que no, y nuevamente vemos esta contradicción en el discurso de, por un lado, estamos invirtiendo y no invertimos en los lugares que necesitan. El Estado está presente, pero no en los lugares en los que se necesita. Entonces, claro, y esto también ha generado esta migración y esta falta de respuesta por parte del Estado para garantizar condiciones solo dignas. Ni siquiera las mejores condiciones de primer mundo, solo condiciones dignas para vivir aquí. Pamela, ¿qué le decimos a la gente sobre lo que implica defender los derechos humanos? En tu caso, ¿cómo ha sido este trabajo como abogada, defensora de derechos humanos? ¿Cuál es el transitar, el diario vivir también de alguien que intenta defender los derechos humanos? Creo que primero te puedo decir que es un sabor agridulce. Ya siendo como muy sincera, por un lado, digamos, defender los defensores y defensoras de derechos humanos, cómo se definen, es justamente estas personas que luchan contra el Estado, contra el sistema, contra estas estructuras opresivas y que violan derechos constantemente, ya sea para sí mismos o ya sea como para el resto de la sociedad, ¿no? Según los estándares internacionales de derechos humanos, los defensores y defensoras deberíamos tener unas protecciones específicas o especiales, digamos, en esta condición de defensores. Y en realidad en la región la protección a defensores es
realmente deja mucho que desear. En Colombia, por ejemplo, mueren 3 defensores diarios, ¿no? Entonces la persecución, el hostigamiento, la criminalización a defensores es sumamente alta. Entonces primero es un sinsabor y es un agridulce porque siempre estamos en constante peligro, amenazas. En el informe de la Alianza existen por lo menos 10 casos de hostigamiento, de amenazas o incluso de muerte de defensores a nivel territorial. Y además no solo está eso, sino el también transmitirles a la sociedad que la sociedad también tiene un discurso muy violento. Así es. Yo creo que vemos esto mucho en las redes, en lo que pasa con el sistema penitenciario, en lo que pasa con la violencia de género. No importa, siempre va a haber la gran mayoría de la sociedad que diga o fue culpa de ella, o dejen que se maten, o qué son eso de los derechos humanos, eso no importa. Derechos humanos de los delincuentes. De los delincuentes. Y crear esta dicotomía, ¿no? Ponernos en la situación y en la bolsa de los buenos y de los malos. De los malos, y además incluso te das cuenta en las redes que dicen, bueno, entonces que se maten, y lo dices, pero no que tú respetas los derechos humanos, entonces realmente... O la vida. O la vida en general, pero no, claro, hay vidas que son descartables, y me da mucha pena decir que como sociedad también somos violentos, es decir, lo que el Estado está transmitiendo también es esta violencia, este quebrantamiento del tejido social, y que no nos importa absolutamente nada. En el tema de cárceles, creemos que no nos va a pasar a nosotros, creemos que no nos va a pasar a nosotros. Vemos que son los rostros empobrecidos los que viven estas realidades, y que a nosotros pues, no nos va a pasar. Sí, yo creo que eso se traduce en 2 ejemplos. Por ejemplo, en personas desaparecidas, ¿no? Que este gobierno no se ha hecho cargo absolutamente de nada, no lo ha dicho, no lo ha mencionado nunca. Siempre pensamos que no va a pasar, pero las estructuras no dan una respuesta efectiva para personas desaparecidas, y de repente desaparece nuestro primo, nuestro vecino, la persona que está al lado de nosotros. Y también en el sistema penitenciario es interesante cómo la Alianza contra las Prisiones siempre vemos a la privación de libertad como algo súper alejado de nosotros, y no, te pueden meter preso porque tienes la llanta lisa del carro. O porque no pagaste una pensión alimenticia. Y de hecho muchas de las personas que han muerto en las masacres, en las 11 masacres que ha habido, 10 de estas en este gobierno, eran personas que por ejemplo estaban en detención provisional, es decir, ni siquiera habían cometido estos delitos que la gente justifica y dice, bueno, si son asesinos deberían morirse ahí, que per se ya es un discurso violento. Y luego ves lo que pasa con casos como el de este chico Roditi, ¿no? Que provoca el día de ayer la muerte, ya lo vamos a revisar más adelante, de una persona en un siniestro de tránsito porque conducía en estado etílico, después de un gran historial de violencia, y resulta que a esta persona sí le dictan medidas cautelares, lo mandan a su casa, como que no fue culpa, solo estuvo a 130 kilómetros por hora en una carretera conduciendo en estado etílico y no pasa nada. Entonces los rostros de las prisiones son rostros empobrecidos, no son los Roditi. Completamente, y además también vemos el lado contrario. ¿Quién está en la cárcel? Primero son la mayor cantidad de gente empobrecida, son delitos de pobreza, son delitos que tienen que ver con el microtráfico, con las drogas, es decir, incluso desde el mismo discurso, solo son 5% de la población penitenciaria quienes son realmente violentos, es decir, no hay esta idea de toda la gente que está en la cárcel es un violador, no, realmente no es así, y esto lo ha dicho el gobierno, quienes son realmente violentos son un 5%, de 5 a 10% de toda la población de la cárcel, que está en 40,000 aproximadamente personas. Pero además vemos el lado contrario y vemos un defensor, por ejemplo Víctor Guayas, que murió en una de las masacres y que además le dieron amnistía luego de la masacre. Entonces no tenía que estar ahí, fue víctima de un proceso de criminalización por no proteger la protesta social, estuvo ahí, era un compa y no debería estar ahí, fue muerto en la masacre, y luego la Asamblea Nacional lo puso de primero como uno de los amnistiados. Entonces te das cuenta y dices, por un lado, ¿quién está en la cárcel? Quien no puede pagar las mejores defensas, quien ni siquiera tiene acceso a la justicia, y por otro lado salen quienes cometen estos delitos de cuello blanco, estos delitos en donde finalmente se puede pagar. Entonces también toda esta idea de deberían matarse ahí, o solo vamos a reforzar la seguridad, es no entender que el sistema penitenciario no está funcionando, que existe un abuso de la prisión preventiva, que no existen condiciones mínimas. Ya existen por lo menos 5 procesos en donde se reconoce que el sistema penitenciario ni siquiera garantiza la alimentación básica, la salud, las instalaciones están completamente colapsadas.
es decir, no se garantiza ni siquiera lo mínimo para los privados de libertad, y la sociedad un poco que lo aplaude, y a mí eso me preocupa mucho. En las redes es como, mejor que ni les den de comer, que se mueran ahí adentro, pero no tienen salud, no tienen médicos, no tienen abogados, mejor se lo han ganado por cometer los delitos. Entonces, y esto pasa también en los barrios periféricos, los barrios empobrecidos de nuestro país, que tampoco tienen acceso a salud, que tampoco tienen acceso a educación, donde pasan muchas cosas que realmente laceran profundamente a la sociedad. Muchísimas gracias, Pamela, por acompañarnos el día de hoy. De verdad que qué importante poder establecer estos diálogos y pues seguiremos ampliándolos en la medida de lo posible, que puedas acompañarnos y que podamos dialogar también con otros actores que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias, Sofía. Nuevamente recalcar lo importante de estos espacios, el conocer cifras y el conocer también nombres, personas, casos, para que no se queden solo en cifras, ¿no? Creo que una de las cuestiones que a mí más me ha quedado de trabajar con familiares de personas desaparecidas es que ellos siempre dicen, no queremos que solo sea una cifra, y esto se replica en todo. No queremos que solo sea una cifra las masacres, no queremos que solo sea una cifra los femicidios, no queremos que solo sea una cifra esta gran cantidad de vulneraciones de derechos humanos. Hay que hablar, hay que sentarse, hay que debatir sobre estos temas, ver cuáles son las medidas que podemos exigir al gobierno, pero también en nosotros como sociedad empezar a cambiar este discurso y el empezar a crear más de empatía. Yo creo que si es que tendríamos un poco más de empatía, en general fuéramos un poco menos violentos, así que más bien les agradezco este espacio y un poco incentivar a la gente de acudir a estos espacios, no siempre los tradicionales y no siempre hacer caso al discurso estatal, sino un poco verificar qué es lo que dicen otros actores dentro de este escenario político. Pensar el país, exacto, ¿no? Pensar en otros actores y decir, bueno, no es solo el presidente lo que está diciendo, sino qué dicen estas voces alternativas, un poco para tener una mejor comprensión de lo que pasa. Muchísimas gracias, Pamela Chiriboga, abogada, defensora de derechos humanos. Con ella hacemos una pausa y enseguida regresamos. Denise Herrera el día de hoy compartirá con voces desde una fundación de personas con discapacidad, que son otro sector también muy vulnerado en nuestro país. Ya regresamos. Envía tu denuncia a las Warmis del barrio. Fotos, videos o audios al... Convocatoria al concurso de coproducciones 2023. ¿Eres productor de radio y multimedia? ¿Tienes grandes ideas y necesitas un espacio para tu programa? Radio Pichincha te invita a participar del concurso de coproducciones que se integrarán a la parrilla de programación para el año 2023. Se podrá participar en las siguientes categorías: informativas, culturales, deportivas, vida saludable, educativas, musicales, entretenimiento, interculturales y de minorías, turismo y naturaleza, salud, género, tecnología, negocios y economía familiar. Encuentra los requisitos en www.radiopichincha.com. Participa con tu propuesta hasta el 11 de diciembre del 2022. Radio Pichincha, somos el otro relato. El espíritu navideño llegó a Radio Pichincha y se apoderó de su feria en el Rinconcito de Pichincha. Para que allí encuentres este viernes 16 de diciembre todo lo bueno, bonito, sabroso y barato para estas fiestas. Hemos preparado un programa especial con la transmisión de programas en vivo, artistas invitados y coros navideños. Te invitamos para que nos acompañes en la calle Mallorca N24 198 y Madrid, sector La Floresta, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para que disfrutes de deliciosas empanadas, bocadillos en hojaldre, chocolates y frutos secos, aromático café, delicioso ponche navideño, tejidos en lana, bellos manteles y caminos de mesa, alegres duendes y originales adornos navideños. Y por supuesto, refrescante cerveza artesanal. Y recuerda que si quieres ser parte de nuestras ferias y darte a conocer, solo tienes que escribirnos al 09 99 44 80 23 y llenar el formulario. Nosotros estaremos comunicándonos contigo. El Rinconcito de Pichincha celebra junto a ti la Navidad. Y gánale al Chimi y al Churri en el futbolín. Ese será el reto para los críos, para los candidatos. Al 3240-040 o 3240-050.
¿Qué ocurre en tu sector? Te contamos en las Guarmis del barrio. Aquí estamos, precisamente con las voces del barrio, de la comunidad. La Guarmizuca, Denny, se fue precisamente a visitar una fundación de personas con discapacidad que tienen muchos cuestionamientos y definitivamente queremos escucharlos. Denny, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos en qué sector te encuentras. Hola, mi Sofi, ¿cómo van? Estamos en Conocoto, en la Fundación Ayudemos a Vivir. Estamos con estas mujeres guerreras, particularmente nuestra querida Rosita Romero, que nos ha hecho esta invitación y por un tema de salud no hemos podido atender esta cita finalmente, y afortunadamente usted está bien de salud ahora para contar esta historia que son las voces que nos conmueven. Sofi, bien, te escuchábamos ya hace minutos hablar sobre la situación de derechos humanos en el país, y este sector también sigue siendo uno de los espacios vulnerados por los gobiernos y también digo por la sociedad, porque a veces uno se distancia de las realidades que tienen que enfrentar ciertas personas. Nosotros ya hemos hecho un recorrido a la fundación, siempre es conmovedor entender la vida y el día a día de otras personas y reconocer también los privilegios que a veces olvidamos que tenemos, ¿no? Rosita, usted es la creadora de esta fundación, tiene ya más de 20 años en funcionamiento. Cuéntenos un poquito qué hace la fundación. También la visita se da en el contexto del Día Internacional de Personas con Discapacidad y bueno, usted es aquí la experta. Bueno, agradecerles a ustedes, en especial a usted por asistir a la invitación que lo hicimos por el Día Internacional de la Discapacidad. Como bien decía, yo soy la fundadora de la Fundación Ayudemos a Vivir. Se formó en 1997, se formó ya la Fundación Ayudemos a Vivir con el objetivo de atender a personas con discapacidad, especialmente a personas con discapacidad mental severa. Vamos a hacer el recorrido y para que ustedes vean todo lo que nosotros hacemos. Hemos logrado, es una lucha tenaz de 27 años, hemos logrado bastante, pero no hemos logrado ante la sociedad ni ante los gobiernos, lamentablemente. Entonces, nuestra lucha es constante, diaria, y atender a nuestros propios hijos, ¿no? Que estamos trabajando con ellos, ayudamos a sus familias, damos la oportunidad que sus familias, que su madre aquí, porque la mayoría de madres son madres abandonadas de los esposos por el tema de la discapacidad de nuestros hijos. Gravísimo, siempre la situación contra las mujeres, digo, en cualquier espacio, a veces nos dicen que cansamos por hablar del tema, pero siempre las mujeres son las que ponen el cuerpo frente a cualquier situación, ¿no? Así es, la lucha siempre ha sido en el tema de la discapacidad. Bueno, primeramente aprender nosotros mismos como seres humanos o darnos cuenta la situación de la persona con discapacidad, porque a nosotros lo que nos dicen los médicos, nació una persona con discapacidad y cuál es el resultado que tenemos que hacer o cuál es la ayuda que van a hacer, pero nosotros no somos conscientes. Sí, la fundación tiene varios espacios, uno de estos es donde nos encontramos ahora, Sofi y amigos, que es el sector por ejemplo, donde están haciendo manualidades, ¿no? Así es, aquí trabajamos con la terapista ocupacional, que ella sabrá explicarles todo de lo que hacen. Buenos días, su nombre, por favor. Hola, buen día, soy Jessica Escobar, soy magíster, soy también de licenciatura en terapia ocupacional, y pues bueno, aquí estamos trabajando con los peques. Bueno, como estamos en época navideña, trabajamos lo que son manualidades, ¿no? Manejamos lo que es motricidad fina, pero todo esto lo hacemos con un objetivo, que es las actividades de la vida diaria, ¿no? Que los peques, los chicos sean independientes en lo máximo posible, lo logramos. Igual en la conducta, manejar mucho la conducta, porque sí, muchas veces se les deja hacer lo que ellos a veces quieren y no está bien eso, entonces hay que manejar mucho conducta, de que trabajemos en mesa, tengamos rutinas, tengamos horario, vamos a salir, vamos a ayudar, llevamos los platos, aunque sea uno por uno. Y lo más importante es la estimulación sensorial también. En algunos casos lo decimos la integración sensorial. ¿Para qué hacemos esto? Para activar en nuestros chicos muchas habilidades cognitivas que sí, están un poco dormidas, pero con la estimulación sensorial, con el hacerles sentir la pintura, con hacerles sentir lo que son los granitos y todo esto, nosotros
activamos su chip en la cabecita para que ellos tengan más integración de lo que es el mundo externo. ¿Sí? Muchísimas gracias. La verdad que es muy especial poder estar aquí, lo digo porque uno se acerca con realidades que a veces el día a día te distancia, ¿no? Rosita, vamos a ir avanzando también para mostrar las otras áreas de la fundación, pero algo particular que usted me comentaba era precisamente el financiamiento de la fundación. Ahorita lo están haciendo con una autogestión, hay un endeudamiento también, o bueno, una deuda pendiente que tendría el MIES con la fundación. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, en realidad, bueno, hace unos 10 años Dios nos mandó un ser humano muy especial, que vino el señor Hugo Vivero de los Estados Unidos, y él le gustó el trabajo y dijo, bueno, aquí me quedo y les voy a apoyar. Él nos está apoyando para todo lo que es alimentación, para todo que tengamos tan bonitas las casas, él está pendiente de allá, y hacemos autogestión junto con la trabajadora social. Entonces buscamos ayuda más para los chicos que no tienen para la medicación, que anticonvulsivantes, tenemos para los pañales, y mucha gente ve tan bonita la organización que dice, bueno, yo voy a poner para lo que es pintura, bueno, yo les voy a poner esto, o sea, todo es autogestión. Y la gente que ya nos va conociendo, ellos nos van apoyando y ellos nos van siempre con alguna cosita, pero ahí está. Ahora vamos a visitar a uno de los salones. Psicorehabilitación. Vamos a entrar a psicorehabilitación y trabajamos aquí con los chicos. Doctora Lorena Arévalo trabaja con los chicos en psicorehabilitación y ella explicará todo lo que hacemos. ¿Cómo le va? Cuéntenos un poquito, estamos exponiendo precisamente el trabajo de la fundación y lo que están haciendo ustedes también como profesional. Bueno, buenos días. Como ya le han de haber explicado, los chicos son con discapacidad intelectual severa. Es necesario con ellos iniciar desde un principio, darles a conocer lo que es su entorno, ya que no tienen nociones, darles un aprendizaje en su motricidad, en nociones básicas. En eso prácticamente se trabaja con ellos. ¿Qué cree que es lo que más retador ahora? Los tiempos son distintos, digo, es difícil mantener una fundación también. ¿Cómo ha sido para usted? ¿Ve se ha cambiado la didáctica? ¿Cómo lo vive? En la fundación. Sí. No, la fundación ha cambiado bastantísimo. Ha sido una evolución tremenda de la fundación. Yo le digo que estoy yo ya como 14 años aquí y le he visto evolucionar paulatinamente en las diferentes etapas y no, o sea, no hay palabras para expresar lo grande que es ahora, ¿no? Porque yo la conocí como una casita chiquita ya. Ahorita ya es enorme. Claro que no como se desearía, ¿no? Pero ya es más de lo que era antes. Claro. Rosita nos comentaba que incluso son más de 100 niños que ustedes también lo reciben, los guían, y que esto se crea con la necesidad precisamente de las madres, ¿no? Que han tenido que dejar su trabajo. Es la historia de Rosita. ¿Cómo es el tiempo aquí? ¿Cuánto tiempo están? ¿Cómo se desarrolla? Aquí están desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estos chicos, y ahí van a casa. Pues muchísimas gracias. Seguimos recorriendo aquí con mi querida Rosita, que muy amablemente nos ha sabido guiar un poco, porque además también hay esta asistencia que tienen con los familiares, ¿no? La parte psicológica, aquí también la parte de rehabilitación. Trabajamos con 2 terapistas por el tema de la patología de los chicos, ¿no? Igual vamos a que les entrevisten pues a Diego y a Henry. Henry, por favor, ahí está trabajando justamente con una chica, y eso es lo que hacemos nosotros, que tengan todas las posibilidades que ellos necesitan, que no les falte nada. Tenemos todo completito y damos la oportunidad a las mamitas que hagan algo de su emprendimiento, que trabajen. Buscamos las invitaciones que dicen manden a mamás, por decir, a Conocoto tenemos una feria,
envíen y nosotros les enviamos y ellos ya les dejan seguros a sus hijos porque aquí tienen su desayuno, su lunch, su almuerzo y ya bien atendiditos y se van. La verdad que es un trabajo bastante profundo, bastante duro también tener que mantener, un espacio tan noble con la ciudadanía y la realidad de diferentes personas que viven. Rosita, para ir cerrando un poco, cuéntanos ahora mismo qué es lo que necesitan, de qué manera se puede también ayudar a la fundación, la ubicación exacta en la que estamos. Sí, bueno, ahorita urgente lo que necesitamos es pedir a las empresas, como ahora están de moda, apadrinando a algún chico, ¿no? Poniéndole como que estuviera trabajando en esa empresa y apoyándonos a nosotros. Y nosotros, lógicamente, damos toda la información, toda la información del chico con discapacidad donde pueda apadrinar. Eso necesitamos y necesitamos ampliación de la cocina, porque realmente como tenemos tantos chicos, no tenemos las posibilidades que ellos se muevan en silla de ruedas así fácilmente y eso es lo importante que necesitamos que nos apoye. Sofi y amigos, no sé si tengas alguna inquietud que te surge. Dos cosas, mi querida Deni. Por un lado, quisiéramos saber la dirección exacta y si es que hay otras personas con discapacidad que necesiten la ayuda, si están abiertos a atender más casos. Sí, si nos puede ayudar. Claro, entonces nosotros eso es lo que hacemos, venimos, como le digo, trabajando. Mi compañera le preguntaba si tal vez tienen más disponibilidad de recibir a más niños. Claro que sí, nosotros tenemos todo, porque nosotros no vemos de la limitación de edades nada, porque son nuestros propios hijos, necesitamos ayudarnos mutuamente, ¿no? Necesitamos igual a la sociedad que sean más considerados con nosotros, porque hay muchos chicos que se van en buses, convulsionan, no les ayudan, todas esas cosas, es un montón de situación que nosotros pasamos. Y de ahí la ayuda encantada, porque tenemos 2 centros, tenemos Yaruquí, tenemos aquí en Conocoto. Así es que estaría nada más como pendiente lo que me comentaba es este presupuesto que tiene aún el MIES con la fundación. Bueno, así es, igual nosotros como todas las organizaciones y más como nosotros mamases, igual siempre estamos con problema de lo económico, del pago a las terapistas, porque hay una contraparte, por decir, ayudemos a vivir pone 70,000 y Estado pone 50,000. Entonces, estamos complicada la situación porque tampoco podemos obligar a las madres, como son madres solteras, y no solo decimos discapacidad, pero la discapacidad trae un montón de problemas, que ya los anticonvulsivantes, un montón de... Y Rosita, ya para finalizar, la dirección exacta, números de contacto para quienes nos escuchan y nos ven, que de pronto necesitan esta mano también, ¿no? Claro que sí, todos serán bienvenidos. La dirección es Avenida Jaime Roldós Aguilera, junto a las instalaciones del EXINFA, Conocoto. El número telefónico es 09-84-83-61-58 o al 20-73-230. Esos son. Muchísimas gracias, Rosita. Yo quiero agradecerle porque la verdad siempre es conmovedor poder acercarse, romper también nuestra burbuja de nuestra realidad y poder ayudar y escuchar las voces del barrio, ¿no? De las calles que finalmente construyen en nuestra ciudad y nuestra sociedad. Eso es lo que les cuento desde aquí. Muchas gracias, Deni. Amigos, así que ha sido un gusto también poder compartir esto con ustedes. Guau, de verdad que es impresionante ver este trabajo que realizan las personas que han decidido poner su vida al servicio de otros, ¿no? Pero sí decir que el Estado tiene ahí una responsabilidad y una deuda enorme con este grupo de atención prioritaria que está protegido, por lo menos en el papel, en la Constitución, ¿no? Y de ahí queda muchísimo por hacer, hay que seguir exigiendo, ¿no? Que se adopten las políticas necesarias, que se tome en cuenta el contexto, la integralidad de la discapacidad, no como un problema, sino como una realidad que hay que afrontar y a la que hay que darle dignidad para las personas que la viven día a día. Son las 9:55. En los minutos finales, pues quiero revisar un poquito estas imágenes que seguramente ustedes las vieron y que sí creo que es necesario que las traigamos a colación, porque ya lo hablábamos con una defensora de derechos humanos. En este país la justicia tiene 2 caras, ¿no? O 2 estándares, uno para las personas empobrecidas y otro
para las personas que tienen dinero, que tienen apellidos rimbombantes. Basta ver la historia de este señor Roditi, el mismo que agredió a un guardia de seguridad que no lo dejaba ingresar por no pagar las alicuotas y que hoy es el protagonista de un siniestro de tránsito en el que se cobró la vida de una persona. En el caso que revisábamos del guardia de seguridad, esto que fue ya hace algunos años atrás, vamos a ver que en el 2018 golpeó salvajemente a este guardia de seguridad y luego salió sin problema porque llegaron a un acuerdo y el abogado, hay que recordarlo también, de este señor Giovanni Roditi, de su padre en este caso, que fueron los dos que agredieron a este guardia, era Hernán Ulloa, hoy presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Solamente como dato, porque ustedes tienen que saber también que aquí los apellidos pesan por sobre la justicia, ¿no? Y estas imágenes de verdad que nos espeluznaron en su momento. Hicimos bomba como sociedad, pero no pasó absolutamente nada. Luego teníamos las imágenes del 2019 donde el señor se amanecía bebiendo, andaba con un bate amenazando, agredía verbalmente a personas y su comportamiento ha sido resguardado por la impunidad que acompaña a estos patanes de apellidos rimbombantes en nuestro país. Ahí está otra de las imágenes. Y así es como provoca luego la muerte de una persona, porque estos capítulos de violencia van en escalada. La fórmula perfecta, trago y un auto a toda velocidad, aunque luego dice que se quedó dormido, ¿no? Y cómo no, si seguramente estuvo bebiendo toda la noche. Cuando lo van a ver, él sobrevive, pero del otro vehículo hubo una persona fallecida y 3 personas heridas, ¿no? La gente que estuvo por el sector capta al interior del vehículo la botella de cerveza, a Roditi herido, y esta prueba seguramente no la vio el juez porque le otorga la libertad inmediata. Él ahí dice que se quedó dormido, no sabe ni qué responder, pero esta es la situación, ¿no? En nuestro país el juez dispuso la libertad para Giovanni Roditi, quien ocasionó este siniestro de tránsito en la vía Santa Elena, en el que falleció una persona y dejó heridos. El implicado, Giovanni Roditi, conducía en estado etílico. ¿Qué esperamos en nuestro país? Y hay un comentario que me pareció súper pertinente, ¿no? No son capaces de arrestar a los Roditi en delito flagrante, van 2 veces, ¿no? Lo que ocurrió con los guardias y ahora matando a una persona en las vías y nos hacen creer que van a condenar a narcotraficantes. De verdad que es indignante, la impunidad no tiene perdón, lo que ocurre en nuestro país en torno a estos hechos, porque se salen con las suyas y además nos demuestran que en este país no hay justicia. Y luego está lo que ocurre también en el ámbito de la seguridad, ¿no? Porque al gobierno le gusta ocuparse de todo, incluidos los globos aerostáticos, menos de lo importante. Y el fin de semana, también se registraron bala y plomo en el país. Vamos a repasar estos hechos que son del fin de semana. Adolfo Macías, hijo de alias Fito, resultó herido tras un atentado con explosivos y armas de fuego de largo alcance en Manabí. Fue llevado hacia un hospital y se encontraría en estado crítico. Esto se dijo el fin de semana, ¿no? Macías se encontraba en su domicilio en Manta. En el momento del ataque, los servidores policiales escucharon explosiones, una ráfaga de disparos por el sector de la casa de alias Fito, según relata el documento policial, y hallaron un vehículo tipo camioneta incinerado en la vía Manta Rocafuerte que presuntamente participó en este atentado. Detrás del ataque armado estarían bandas rivales como los Lobos. Además se reporta otra persona herida llamada Edwin Bedoya Ortiz, quien no registra antecedentes penales, ¿no? El ataque se produjo en el instante en que en la casa de la familia de Fito se realizaba también un velorio. El año pasado otra hija de Fito fue secuestrada durante 4 días junto a una amiga en los instantes en que salía de un centro cosmetológico. Alias Fito, ustedes saben, es uno de los líderes de los choneros. Está en la cárcel, en la penitenciaría. Las jóvenes fueron liberadas sanas y salvas, pero por este hecho 2 extranjeros fueron sentenciados a prisión. ¿Qué alertas se levantaron con el atentado de Fito? La periodista Carol Noroña lo destaca. Se genera una preocupación sobre lo que pueda pasar en las cárceles del país. No es la única alerta, también
También el fin de semana, Reni Olmos fue asesinado en la prisión de El Rodeo, donde un día antes finalizó el censo. Dato curioso que destaca Noroña: el 10 de diciembre el guía Luis Obando fue asesinado también en Esmeraldas. Hechos que deben realmente cuestionarnos si realmente se tiene todo bajo control en este país como nos quieren hacer creer. Y en Manabí todos los días está ocurriendo un sicariato, sus pobladores están asustados, pero lo más desgarrador ocurrió el fin de semana en Los Ríos. Una pequeñita de 4 años murió tras recibir un disparo al ser víctima colateral en un ataque en el recinto Pambilar de Calope. Su padre, que era un futbolista jovencito, la cubrió con su cuerpo, pero nada fue suficiente. Los dos fallecieron. Otras 4 personas, incluido un adolescente de 13 años, resultaron heridos, víctimas colaterales, así les dicen, ¿no? Qué desgarrador realmente. En Guayaquil siguen sucediendo muchos hechos. El día de ayer también vi una información, varios menores resultaron afectados en una balacera, y esto está ocurriendo todos los días. Los niños de escudos, las mujeres de escudos en nuestro país. Asaltos en peluquerías, golpearon a uno de los clientes. En Tumbaco, 4 sujetos armados intentaron robar un vehículo la madrugada del domingo en el pasaje San Miguel y calle Rumiñahui. María Fernanda Suaznavas, una periodista, también alertaba que le habían arrojado huevos en la avenida Eloy Alfaro a su vehículo, y resulta que es una modalidad de robo en la cual pues ellos no cayeron y siguieron sin detenerse, ¿no? Pero estas cosas realmente nos alertan sobre la realidad del país, que resulta ser muy, muy dolorosa. 10:02, ya nos vamos. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su sintonía. Mañana volvemos con más de Las Guarmis.